Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En este capítulo vamos a ver la herramienta de capas. Bien, esta herramienta, como su nombre indica, consiste en la posibilidad de crearnos diferentes capas para organizar elementos de nuestro documento. Seguro que ya habéis trabajado con capas en otros programas y sabéis perfectamente lo que es. Aquí en InDesign básicamente es lo mismo. Fijaros que lo tengo en forma de bandeja predeterminada. Como ya sabéis, si no encontráis vuestra bandeja ya sacada, os iríais a ventana y allí encontraríais la opción de capas. Bien, si cliqueo sobre la opción, lo que me encuentro en este momento es que tengo una única capa que es de color azul y el color va a ser importante. Luego también tengo un ojito que, como os podéis imaginar, pues va a alternar la visibilidad. Me va a permitir visualizar esa capa, los elementos que estén dentro, o si apago el ojito, ocultar todos los elementos. Como ahora mismo todo el archivo está dentro de la capa 1, si oculto esta capa se oculta absolutamente todo. Vuelvo a mostrarla y luego tengo aquí la opción, fijaros, de crear un candado para bloquear la capa. Es decir, que no pueda seleccionar ninguno de sus elementos, no los pueda mover, no los pueda copiar y esto me pueda resultar de utilidad mientras trabajo. Para desbloquear, vuelvo a cliquear y así de sencillo. Luego fijaros que si cliqueo en la flechita, voy a desplegar los elementos que están dentro de esa capa. También encuentro luego esta especie como de pluma que me está indicando cuál es la capa activa en el momento actual. En la parte baja encuentro opciones para poder crear más capas y poder eliminarlas. Vamos por tanto a crearnos una capa. Cliquearía sobre este botón y vemos que se me crea la capa número 2, en este caso en color rojo. Y la pluma se me coloca encima de esa capa. Es decir, si yo ahora dibujo cualquier elemento, vamos a dibujarnos por ejemplo este círculo aquí en medio, este elemento se me ha colocado en la capa número 2, en la roja, porque es en la que estoy activo. Y por eso todos los recuadros delimitadores son de color rojo. Esa es la razón por la que os decía que el color importa, sobre todo para nosotros guiarnos y saber en qué capa está cada elemento cuando lo seleccionamos. Fijaros que si yo selecciono este otro elemento, el cuadro delimitador es azul, porque está en la capa azul. Y aquí lo vemos, se me marca la capa azul y la plumita se me coloca en la capa número 1. Yo, por supuesto, este elemento de la capa número 2 no lo quiero ahora tener visible, así que podría decirle que lo oculte. Al ocultarlo, como veis, no significa que lo haya borrado. Por lo tanto, la repercusión que ha tenido sobre el dibujo, en forma de que el texto se me ha ceñido a su alrededor, se mantiene. Simplemente lo he ocultado. Si lo vuelvo a mostrar y cliqueo, por ejemplo, en la flechita, lo que voy a hacer es, digamos, abrir el cajón de esa capa y ver los elementos que están en su interior de manera independiente. En este caso, el óvalo, así lo llama. Si me voy a este cuadrito y lo cliqueo, lo que voy a hacer es seleccionar ese elemento en concreto, como si lo hubiese marcado con la herramienta de selección directa. Bien, en este caso, como no me interesa, lo voy a eliminar, le digo delete, y de esta manera elimino el objeto, pero no la capa, por supuesto. Si yo lo que quisiera fuera organizar esta página de tal manera que dijese, bien, voy a colocar las imágenes en otra capa, que en este caso va a ser la capa número 2, y que para inclusive una mejor organización la voy a llamar a la capa imágenes. Entonces me voy a la capa 2, con un solo clic vemos que ya me permite editar el nombre, escribo imágenes, intro y ya he cambiado el nombre. Ahora selecciono los elementos que quiero que pasen de la capa número 1 a la capa imágenes, en este caso el octógono, la imagen de abajo y estas dos. Me estoy apoyando con la tecla de Shift o mayúsculas para hacer una selección múltiple en base a la selección directa. Ya tengo seleccionados todos mis elementos. Ahora lo que debería de hacer sería irme a edición y decirle cortar. También podría utilizar el atajo de teclado control X. Lo corto y ahora me muevo a la capa de imágenes y le digo edición, pegar en el mismo lugar. Es importante que no le digáis pegar, sino que le digáis pegar en el mismo lugar para que se me coloquen todos los elementos exactamente en el mismo sitio. El atajo de teclado es control alt mayúsculas V. Esto yo lo utilizo mucho. Cliqueo y ahí vemos cómo se mantiene la composición de mi página y cómo los elementos que antes eran azules, en su reborde, ahora son rojos, porque ha cambiado de capa. Ahora está en la capa imágenes, que si la vemos desplegada, vemos que tiene 4 elementos en su interior, 4 imágenes. Podría cerrar esta flechita y quedarme con el menú simplemente mostrando las capas. Y yo ahora podría también inclusive decir quiero ocultar la visibilidad de esta capa y entonces vemos que ya las imágenes no aparecen, pero la composición se mantiene intacta. Bien, yo a la hora de maquetar mis libros y en los diferentes proyectos en los que he utilizado InDesign, lo cierto es que las capas
no me han resultado de tanta utilidad como en otros programas como pudiera ser, por ejemplo, Illustrator o sobre todo Photoshop, en donde son claves. Aquí no lo es tanto, pero en algunos momentos sí que nos pueden ser de gran utilidad. Por ejemplo, en este otro proyecto que os muestro ahora, que es el proyecto de una cubierta para una reedición de un libro que seguramente conocéis, 1984, de George Orwell. El encargo era el diseño tanto de su cubierta como de su interior. Y entonces aquí, por ejemplo, veis que tengo abierto el menú de capas y podéis comprobar que en el archivo final, porque esto ya sería el archivo final, yo me valgo de dos capas. La capa principal, en donde está todo el diseño, todos los elementos, ya sean vectores, ya sea alguna imagen, ya sea texto, ya sea el código de barras, ya sean los logos. No hago diferenciación por capas, porque como os digo, en InDesign no es tan necesario. En realidad, casi no es necesario cuando estás maquetando. Pero por el contrario, sí que me resulta imprescindible crearme una capa para colocar lo que yo llamo ahí reserva UBI. Fijaros que si oculto la capa principal y muestro la reserva UBI, lo que encontramos aquí es como el negativo tanto del nombre del autor, George Orwell, como del nombre de la novela, 1984. Y está todo en negro, en un negro puro. Gracias a esta diferenciación de capas, yo luego puedo crearme los PDFs que mandaré a imprenta para que me hagan, justo en esta geometría que vemos aquí en pantalla, la llamada reserva UBI, que consiste en un satinado especial para que cuando al final el libro esté terminado, veamos un brillo sobre estas palabras. ¿Dónde quiero que se coloque ese brillo? Yo se lo tengo que dar marcado a la imprenta en forma de un PDF independiente y por tanto, para poder realizarlo me resulta fundamental poder trabajar con capas. Oculto mi capa principal, la layer 1, muestro esta, creo mi PDF y listo. Y luego puedo hacer el proceso contrario. Muestro mi capa principal, hago mi PDF y listo. Por lo tanto, las capas, sin ser una herramienta que se use tanto como en otros programas de Adobe, sí que habrá momentos en que nos resulte importante saber utilizarla. Por último, y ya para terminar, tener en cuenta que las capas también es importante en el sentido del orden de visualización. Es decir, ahora mismo la capa reserva UBI está por encima de la capa layer 1 y esto tiene su importancia. Lo vamos a ver mejor con un ejemplo en donde crearé una nueva capa, la capa número 3, la voy a cambiar el nombre y la voy a llamar cuarta de cubierta, que se refiere a la parte posterior de la cubierta, a la contraportada. Dentro de esa capa voy a meter este texto, así que le digo Control X, me voy a mi capa cuarta de cubierta y le digo Control Alt Shift V. Es decir, lo pego en el mismo lugar. Ahora tengo esta caja de texto en mi capa cuarta de cubierta. Esta capa, como veis, está por delante, por encima de la capa Layer 1, en donde están el resto de elementos. Si yo arrastro esta capa y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón suelto por debajo de la capa Layer 1, vemos que he cambiado el orden, ahora está por debajo, y entonces mi caja de texto ya no es visible, porque la están tapando los elementos que están por delante y que forman parte de la capa Layer 1. Tal vez en algún momento os puede pasar que no os dais cuenta de esto, de este hecho que os estoy contando. Tenéis las capas, digamos, olvidadas y entonces tratáis de arreglar este orden de visualización en base a seleccionar, en este caso, por ejemplo, este elemento, que vemos que está en la capa azul, botón derecho, organizar, y aquí le decimos enviar atrás. Lo envío para atrás y no ocurre nada. Lo desplazo y veo que está aquí mi caja de texto, la selecciono, botón derecho, y no veo que me aparezca ni siquiera la opción de organizar, porque este elemento está solo en su capa y entonces ni siquiera me da la opción. Y entonces puede que me desespere y no encuentre la solución de cómo colocar este elemento por delante del otro. Cuando la solución, ya la sabéis, es muy sencilla, simplemente está en irnos a la bandeja de capas y darnos cuenta de que ese elemento 1 está en otra capa y 2, esa capa está por debajo de la capa Layer 1. Esto daros cuenta que os puede pasar cuando a lo mejor os pasen un archivo de InDesign que no habéis hecho vosotros y entonces no tenéis totalmente en la cabeza esa organización de los elementos. Bien, pues voy a colocar la capa cuarta de cubierta por delante de la Layer 1, voy a volver a colocar este elemento en su sitio y en realidad lo que debería de hacer es deshacer esta acción en donde he llevado el texto a otra capa porque, como veis, no tiene ningún sentido útil. Así que lo más fácil sería decirle simplemente Control Z
irme para atrás y dejar el documento con mis dos capas, Reserva UBI y Layer 1. Bien, os invito a que practiquéis con la herramienta de capas y nos vemos en la próxima clase.